Prácticamente la herramienta. Esta herramienta nos sirve para poder clasificar o poder extraer la información de leyes en función de alguna técnica geoestadística. Primero me va a pedir un modelo geológico, lo tenemos, cargamos, y en este caso el modelo geológico sería el modelo de bloques que acabamos de crear. Abajito en el sample data me va a pedir de dónde está la información base para poder trabajar esta información. En este caso vendría siendo los sondajes compositados, porque de ahí es donde va a sacar la información, donde tiene las leyes, las posiciones, etc. Le damos clic y abajito en el sample key field debemos indicarles de dónde o cuál es la columna principal en la cual vamos a trabajar. En este caso vendría siendo la identificación del pozo, los VHD. En la ventanita de output me va a pedir el grade model. Acá en el grade model vamos a colocar el nombre del objeto el cual vamos a estar creando. En este caso vamos a hacer una estimación o una ST de mineral. No sabemos de qué todavía, ni con qué técnica geoestadística, porque eso lo vamos a ver más adelante. Le damos next. La ventanita de unfolding no debemos realizar nada, o por ahora no debiésemos realizar nada, porque esta herramienta es más específica para el área de geología, para utilizar variables geológicas para poder generar subdivisiones de unidades geológicas, de campos geológicos. En este caso no nos compete. Acá en el Search Volumes le vamos a setear a DataMine cuál es el sentido de búsqueda o la forma en la que le voy a pedir que vaya buscando información o muestras en función de un valor conocido. Vamos a agregar y primero nos dice de qué forma y giros quiere investigar, elipsoidealmente o rectangular. ¿Cómo es un giro elipsoideal y cómo es un giro rectangular? Elipsoide es como forma la Tierra, es rectangular. Correcto. Rectangular, rectangular. ¿Cuál se podría encontrar más información? Elipsoidal. Elipsoide, correcto. El axis son el tamaño o el achatado que va a tener cada giro que va a realizar la forma de la búsqueda. En este caso, si en la Z lo dejamos a la mitad, significa que el giro que va a ser más achatado. Al ser un giro más achatado, va a generar mayor campo de búsqueda. Luego, ¿cómo? ¿Qué pasa? La forma elipsoidal. Ovalada, bachas, achatada en los costados. Con eso genera mayor campo espectral de búsqueda. Tomo más muestras. La idea, entre más muestras tengamos, mejor. Los giros o el check rotation va a ser en función del ángulo que se pueda generar según el cuerpo que tengamos. Si más o menos este cuerpo que está aquí tiene un giro en 30 grados y un segundo giro en 45 grados. Al ladito, en las categorías, me va a pedir el número de muestras que yo necesito tomar por sección de giro. En este caso yo pudiese dejar una sección de muchas muestras, que tome muchas muestras por cada giro, porque a mayor información que tengamos, menor va a ser la incertidumbre, mayor va a ser el grado de asertibilidad que vamos a tener. Pero en este caso, los computadores, si es que a mayor muestra que yo le dé, más se va a demorar en cargar y lo más probable es que estos computadores exploten. Porque no somos van a explotar. Entonces, con un mínimo que tome entre 2 y 10 muestras, está bien. Aplica. Damos next, variograma, esto no lo vamos a ver, esto lo van a ver más adelante en evaluación de yacimientos. Le damos next y aquí en la barrera de estimación sí vamos a poder trabajar. Agregamos y nos va a decir cuál es el método que vamos a trabajar. De todos estos métodos, los que nos compete trabajar en estos momentos es la técnica del vecino más cercano y la técnica del inverso a la distancia. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? El vecino más cercano es una técnica que trabaja en función del análisis químico de una muestra, que asume que
entre más cercana sea la muestra, va a ser la misma o él va a tener el mismo comportamiento que otra muestra. En cambio, el vecino más cerca, el inverso a la distancia, trabaja como dice su nombre, con el valor inverso en función de la distancia que va a tener una muestra con otra. Es decir, va a calcular un promedio ponderado dándole mayor porcentaje de asertibilidad a una muestra que esté más cerca y le va a dar menos porcentaje de asertibilidad a una muestra que esté a mayor distancia. Es decir, como el ejemplo que les di entre yo y la Isabel con Cristian, ¿a quién le va a dar mayor porcentaje de asertibilidad con respecto al porcentaje de ley? Sí, ¿sabes? Que esté más cerca. ¿Por qué? Esté más Está cerca. más cerca. Yo tengo una ley de 2.5% de cobre. La Isabel tiene una ley de 1.5% de cobre. Y quiero saber la del Cristian, porque no tengo la información del Cristian. ¿A quién se le va a ponderar más? ¿A mí o a ella? No, pues si Cristian no tiene ley. Pues. No da ley el Cristian. Cero. Porque no lo conozco. No conozco su ley. Pero conozco la que tengo yo y conoce la que tiene Isabel. ¿A quién se le va a dar más importancia? A la suya. ¿Por qué? Está más cerca. Estoy más cerca. A la Es mayor. más- ¿Ah? A ver, tiene más o no. No, no la que tiene más. El vecino más cercano trabaja con la que tiene más, lo toma y dice, ya, esta es la misma que va a tener. El inverso de la distancia hace un promedio o de la muestra que esté más cerca. Porque es más probable que lo que está más cerca tenga un mismo comportamiento que una muestra que esté a diferencia o ventaja y desventaja entre ambas muestras, o ambos métodos, es que el vecino más cercano va a generar mucho más aumento con respecto a la ley, lo cual me va a sobreestimar las leyes que voy a tener, cual puede ser malo. Y el inverso de la distancia simplemente trabaja con la distancia que va a haber. Es decir, fácilmente en un yacimiento de cobre, fácilmente pueden tener el mismo valor muestras que tienen 200 metros de distancia. Por eso va a ser dependiendo del tipo de macizo rocoso en el cual estemos trabajando, se va a poder interpretar cuál de los métodos tiene mayor relevancia. Por eso, en términos estadísticos, siempre es bueno y siempre se va a pedir que se hagan más de una muestra o más de un estimador por investigación. Es decir, si yo quiero saber cuánto es la reserva o cuánto es la estimación que yo tengo del cobre, tengo que usar ambos métodos. Lo mismo del oro, ambos métodos. Y comparar cuánto es el resultado y cuánto es la diferencia que hay entre ambos. Y en función de eso, poder trabajar. En este caso vamos uno por uno. Veamos el vecino más cercano. Y aquí abajito el sample rate, digamos de qué valor, del cobre. Misma muestra para que ambos valores se repitan. Vecino más cercano cobre y le damos next. Acá me va a generar una subcelda, no necesario, y acá ya un resumen de lo que se va a realizar. Le colocamos run y en el command bar va a empezar a pensar hasta que diga que está completo. En la ventanita de Project Files, en la subcarpeta de Block Model, debiese haberse creado el prototipo de mineralización. En este caso, estimación de mineralización. Lo tomamos, lo arrastramos a la ventanita 3D y se debe haber activado, pero tengo visualizado el modelo de bloques. Vamos a la ventanita de cheats, apagamos los sondajes, apagamos el modelo de bloques de mineral y ya tengo el modelo de bloques de estimación de mineral. Le hago doble clic y hago lo que les dije que hiciéramos, ¿cierto? Que se viera por bloques. Lo voy a aplicar, aceptar, pero ¿qué problema hay entre esto y lo que teníamos recién? El mismo. ¿Qué me está interpretando esto? ¿Qué me está mostrando esto que está en rojo? No lo sé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debíamos hacer para poder segregar o clasificar dentro de esa red? Leyendas, correcto. Tenemos que crear una leyenda para que nos muestre lo que queremos visualizar. ¿Qué es lo que queremos visualizar? ¿Qué es lo que calculamos recién? La distribución de leyes en función
el vecino más cercano del cobre. Entonces, le hacemos doble clic y vamos a las leyendas. Dentro de la columna, yo no quiero que me muestre las zonas de mineralización, yo quiero que me muestre la mineralización, en este caso de cobre. Clicamos el cuadrito que está al ladito, que es para poder hacer la leyenda en función del valor que yo seleccioné, y me va a crear o me va a abrir la ventanita del Create New Legend. Primero el nombre. Le voy a colocar, esto era vecino más cercano, cobre. Y Runberry Range, sí, ok, le doy siguiente. Y aquí me va a dar los datos o los rangos. Me va a dar tres opciones, que sea una distribución lineal, logarítmica o exponencial. Yo le voy a dar un valor logarítmico y voy a crear acá donde dice crear rangos. Y en función de eso ya se me creó la gráfica y me está indicando que la variabilidad que voy a tener de leyes va entre 0,59 hasta 14,13% de cobre. Entonces le voy a dar a finalizar, le doy a aplicar, que me muestre las leyendas, show legend, como lo habíamos visto antes. Y ya tengo el modelo de bloques con leyes creado. ¿Qué significa este modelo de bloques? Significa que todo lo que está en azulito va en función de una ley de 0,4 a 0,59%. Lo que está en amarillo va en 6,4 a 9,5% de cobre y así sucesivamente. ¿De qué me sirve poder saber cuáles son los sectores y cuál es la ley mineralizada dentro de esos sectores? ¿De qué me sirve? A ver si es rentable traernos ciertos bloques. Exacto, ciertos bloques específicos. ¿Para qué? Para poder saber qué sectores puedo explotar y en función de qué sectores poder explotarlo, voy a poder determinar el orden, la secuencia, ¿cierto? Primero vamos a empezar por este lado acá, después por acá. Esto lo vamos a dejar vacío porque no nos compete o no nos vamos a ganar mucha plata y después nos vamos a pasar al otro sector de allá. Correcto. Pero eso en función de nuestras reservas. Aún no sabemos, ahora tenemos las leyes. Tenemos tonelaje, tenemos ubicación y tenemos leyes. ¿Sabemos cuánto es económicamente rentable esto? Todavía no. ¿Qué debemos hacer? Un inventario de reservas de primera instancia. ¿Qué es lo que es un inventario? Una lista, ¿cierto?, de todo lo que nosotros tenemos. En este caso, un inventario de reserva tendría que ser una agrupación para saber cuántas, por ejemplo, no sé. Por ejemplo, ¿cuántas toneladas de mineral tenemos con una ley de 0,4059? ¿Cuántos bloques hay de eso? ¿Cuántas toneladas hay con una ley de 0,59 a 0,88? ¿Cuántas toneladas tenemos de 0,8 a 1,31? Con eso podemos cuantificar y valorizar económicamente cuánto es lo que realmente vamos a ganar. Porque nosotros ya tenemos recursos, ¿cierto? Que eran tantos millones de toneladas. Una herramienta que se llama TonGraph. Le damos Enter. Y a una velocidad impresionante. Ahí está. Se va a abrir esta herramienta. Una gradación del tonelaje. Para poder agruparlo, para poder hacer un inventario de reservas. Me va a pedir primero un archivo de entrada. ¿Qué archivo quiero extraer con la información? En mi caso, la estimación de mineral. Que es lo que está en pantalla, lo que hicimos recién. Abajito me va a dar tres opciones de archivos de salida. Primero, el archivo de salida principal, que va a ser el nombre de la carpeta que yo voy a crear. En este caso van a ser las reservas, o RS, pongamos reservas, de mineral, pero en función del vecino más cercano, porque fue el estimador que ocupamos, y del mineral de cobre. ¿Por qué tengo que segregarlo así? Porque yo necesito que hagan la estimación del vecino más cercano, pero para el oro, y necesito también que hagan la estimación del inverso a la distancia del oro y del cobre, por lo cual van a tener 4 estimaciones distintas, 4 archivos de reserva distintos. Sí, 4.
Abajo me va a dar la opción Datamine de poder crear dos archivos. Estos archivos van a ser archivos de Excel que se van a crear con la información en tablas para poder graficarlas posteriormente. El primer archivo, lo primero que va a contener es el tonelaje no acumulado de todo este sector. Tonelaje no acumulado, vecino más cercano del cobre. Y el archivo de abajito que les procede, el de abajo, va a ser el tonelaje acumulado del vecino más cercano del cobre. En la ventana de Fields de los campos voy a ir hacia donde dice F1 para poder cargar la información mineralógica que quiero investigar. En este caso vendría siendo el cobre. Y cargo el archivo de densidad también. Está arriba. Densidad. En los parámetros, muy importante aquí, la tercera opción que dice Set Accent es para poder tomar los valores de las variables que yo cargué recién, que fueron los campos de cobre y de densidad. Entonces, los parámetros, para poder activar esa información, me da dos opciones, 0 y 1. 0 significa que está desactivado y el 1 significa que está activado. El clock step vendría siendo la graduación o la gradación en la cual yo les voy a decir que me genere una investigación en función de la ley de corte. Es decir, si yo le coloco graduación de 1, va a empezar a tomar valores como ley de corte de 1 en 1. Si yo le coloco que sea el 0,5, va a empezar a tomar valores de 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, etc. Ustedes que ya más o menos varían o trabajan en las leyes de corte. ¿Cuánto es un valor digno como para poder crear una gradación? De 1 en 1, de 2 en 2, de 4 en 4, 6 en 6, 8 en 8. ¿Puedo tener una ley de corte de 8.0? ¿Puedo tener una ley de corte de 2.7? 2.8. Muy alta, creo. Muy alto. Creo que va de 0,5 a 1. 1. Más o menos. De 0,5 a 1, 1,5 puede ser. 2.0 también puede ser. Dependiendo del método de explotación. Pero si le colocamos una grabación que vaya de 0,1 en 0,1 para que me muestre cuánto es la ley de corte en 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, me sirve. Aquí en la ventanita de Excel me va a dar una opción de crearme automáticamente, si yo la activo con el número 1, automáticamente me va a crear una curva tonelaje versus ley. A diferencia de estos dos archivos, que es el tonelaje acumulado y el no acumulado, el cual me va a crear Excel con tablas para yo poder crear automáticamente gráficos. Debemos hacer ambas variables. ¿Por qué? Porque puedo comparar lo que yo hago manualmente con los datos de la tabla que me entrega la información o con los datos que me cargan automáticamente en función de esto. Si está OK, le vamos a dar OK y va a empezar a cargar el command bar que está pensando y automáticamente se debiese abrir el Excel con la información. Así de bueno. Pero va a salir mal. ¿Por qué está malo este gráfico? Por los decimales, ¿no? No porque diga falso, no sé por qué sale falso. No es Tagnature, no la licencia no es de Tagna, no de la feria. ¿Por qué está malo? ¿Pueden existir esos valores? 2 millones. De cobre de 1.632.907% de cobre. No, tiene Con mucho. una roca así de chiquitita, con esa ley, me compro toda la agua que tiene los más. Completo. Van a cambiar. Van aquí a configuración adicional y van a cambiar el círculo decimal con símbolo decimal por punto y el separador de miles como coma. Y le voy a dar OK o aceptar. Aceptar. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? La misma vaina. Tomgrad. Colocamos un restore.
se va a hacer todo de nuevo, le damos OK. ¿Estáis seguros que quieren reemplazarlo? Sí. ¿Estáis seguros? Sí. Y va a empezar nuevamente a cargar y ahora va a cargar el gráfico. ¿Ahora sí está bien? ¿Ahora tiene más sentido? Tiene una ley de 1.63 con tonelaje de 8.088.278 toneladas. Tiene mucho más sentido. De aquí, de este gráfico y de esta tabla hay que limpiar. Esto no me sirve el primer valor, lo eliminamos. El volumen tampoco me sirve porque tengo el tonelaje y de aquí para el lado la densidad y estos valores no son relevantes. ¿Qué me sirve? Porque es una curva tonelaje versus ley. ¿Qué me sirve? Las toneladas, la ley y la variable de ley de corte. En este gráfico lo que se puede ver y lo que se puede interpretar es que aquí en el sector izquierdo tenemos las toneladas total que podemos tener por cada sector, la ley media de cobre en este caso donde está en el sector derecho y abajo va la gradación de la ley de corte. ¿Qué podemos interpretar de esta gráfica o de esta curva? Si se dan cuenta, en algún punto los valores se vuelven erráticos. Desde acá ya empieza como a tener un comportamiento lineal que no se explica o no se condice para la condición de un masivo, de un macizo rocoso masivo, como el que tenemos trabajando en pantalla. Entonces, ¿qué sucede esto? En esta investigación del vecino más cercano, hasta cierto punto está estable, que en este caso ya está la ley de corte más o menos 3.8, más o menos, o a 4, más o menos ley de corte 4. De ahí la información ya se vuelve poco confiable. ¿Puedo tener la misma ley marcado, el mismo tonelaje? Imposible. Imposible que un macizo rocoso se comporte así. Cualquier tipo de masivo que yo tenga, manto, beta, el tipo scar, hidrotermal, lo que sea, no es imposible que se pueda comportar de esa manera. Entonces, dentro de una curva tonelaje versus ley, vamos a tener un valor en el cual va a generar la intersección de ambas curvas. Ese valor de intersección de estas curvas va a ser considerada como mi ley de corte teórica que voy a generar. Que más o menos 2.2. más o menos va como acá, 2.3, más o menos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tiramos una línea desde el punto de ley de corte hacia el sector izquierdo y si tiramos desde esa curva hacia el sector derecho, hacia donde está la ley, nos va a dar nuestro primer inventario de reservas. ¿En qué sentido? Me está diciendo que la ley de corte teórica es de 2.3%, donde vamos a tener, a ver, y si me da el punto, sí. Me da aproximadamente, si yo voy al 2.4 aquí en la tabla, o 2.3, me dice que tengo una ley promedio de 4.13% de cobre y voy a tener 1.512.635 toneladas. Es decir, de ahí para abajo me sirve, de ahí para arriba no. Esa es la cantidad de minerales que yo tengo para poder trabajar. Esas serían mis reservas. ¿Se entiende?